Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo a Contraluz, el podcast donde contamos historias de liderazgo inspiradoras y sin filtros. Yo soy Jos. Y yo soy Ale, y estamos felices de ser sus anfitrionas en este espacio. Hoy nos acompaña Andrés Palacio, un verdadero crack del ecosistema de tecnología que lleva más de 12 años creando productos, construyendo equipos y encontrando soluciones para usuarios de industrias tan distintas como e-commerce, educación y hasta seguros. Andrés no solo es experto en producto y tecnología, sino que vive su carrera con una mirada estratégica y desde un tema muy importante para nosotros en este espacio: el liderazgo, las personas y la oportunidad de construir productos que transformen y que resuelvan necesidades y problemas reales. En nuestra conversación de hoy con Andrés abordaremos cómo la noción de carrera, el rol y profesión está cambiando, especialmente en el mundo tech, y cómo navegar esa incertidumbre de manera profesional, personal y como líder. Bienvenido, Andrés. Qué alegría tenerte en este espacio. ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué más? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me encantan estos espacios y bueno, con ustedes sé que va a ser una conversación divertida. Seguro que sí, estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Entonces empecemos. Cuéntanos, Andrés, un poco de tu historia y cuál fue ese o esos momentos de verdad que te transformaron como líder. Bueno, mi historia es definitivamente alrededor de la tecnología desde que estudié en la universidad. De hecho, antes, desde el colegio, a mí me llamaba mucho la atención todo el tema de páginas web y demás. Por eso estudié diseño gráfico en la universidad y por eso durante la universidad empecé a irme más por el tema digital y desde los últimos semestres empecé a trabajar en proyectos reales como de hacer sitios web y todo eso. Siempre fue lo que me gustó hacer, lo que estaba pasando en internet. Y, y bueno, creo que un momento decisivo justamente está alrededor de haber hecho esta transición entre lo que era mi profesión, eh, digamos, de título y lo que hoy en día hago, que en su momento no entendía yo qué era, cómo se llamaba y que fue después de un tiempo importante que entendí que era producto y que era product management y que era todo esto. Creo que ese fue un momento decisivo para mí, fue bien, bien pivotal, entender que lo que yo había estudiado no necesariamente tenía que ser lo que era mi rol en una empresa, ¿no? ¿Qué te hizo detenerte en ese momento y repensar tu camino profesional hacia producto? Uy, yo creo que fueron las circunstancias definitivamente. Yo no creo que haya sido un proceso de reflexión tan activa. Creo que fue un proceso de reflexión como respuesta a algo que pasó, digamos, en el ecosistema en general. Entonces, esto estamos hablando que yo estaba trabajando desde 2008, 2009 en temas de diseño y haciendo páginas y estos temas. En estas empresas yo siempre como que pasaba lo mismo. Yo entraba como diseñador, eh, a medida que iba trabajando con los clientes o en los productos, iba tomando un rol en el que tenía que pensar en qué era lo que se estaba haciendo, qué se estaba diseñando, qué se estaba poniendo en la pantalla. Y con eso, no lo sabía en el momento, pues venía implícito una serie de tareas como hablar con clientes, escuchar qué necesitaban, traducir esas necesidades en cómo se podían hacer en tecnología. Y yo nada de eso lo entendía en el momento. Para mí era parte natural del proceso de diseño y lo sigue siendo hoy. No es que eso en sí mismo haya cambiado, pero hoy ya es mucho más claro, pues como esas actividades en los diferentes roles. En ese momento no, yo era diseñador. Entonces, naturalmente en estas empresas siempre arrancaba como diseñando, después de repente me encontraba teniendo un montón de reuniones con clientes, entrevistando usuarios, haciendo levantamientos de requerimientos y cada vez menos diseñando. En la última empresa en la que trabajé en Cali, de hecho, lo que sucedió es que estaba ya haciendo tiempo completo un rol en el cual mi trabajo era definir qué productos iba a hacer y el cómo se iba a implementar y liderar el equipo de diseño que lo llevaba a cabo y también el equipo de tecnología, pero desde una perspectiva más de experiencia, que es lo que hoy en día pues conocemos como la práctica de frontend de manera muy, muy distinguida. Y entro en una crisis porque
cuando en esa empresa que yo tenía un título coordinador de soluciones de yo no sé qué, y eso pasaba mucho en ese entonces, ¿no? Los títulos eran como lo que sea que la empresa hubiera definido. Y en ese momento entro pues en una crisis porque el trabajo en la empresa en la que estaba empieza a disminuir, estábamos haciendo unos proyectos, digamos que ya para mí personalmente no eran interesantes porque llevaba mucho tiempo en la empresa y empiezo a querer mirar hacia afuera, a tener conversaciones con amigos que también estaban en el mismo medio y a encontrarme pues con una serie de empresas súper interesantes haciendo productos súper chéveres y yo dije, bueno, ¿cómo puedo ser parte de eso? Porque mis amigos eran desarrolladores o eran directamente diseñadores muy buenos y estaban trabajando en roles muy específicos de diseño o de desarrollo y yo qué, yo venía de varios años de hablar con clientes y escribir documentos y hacer una cantidad de cosas que yo no sabía cómo se traducían en esa industria. Y entonces la industria es la que me empieza a empujar como oiga, usted no tiene un rol tan definido, o al menos en ese momento yo lo veía así. ¿Qué es lo que yo hago? Si yo sumo todo lo que yo sé hacer, ¿eso qué significa en una empresa? Ujú. Y tengo que empezar a hacer la tarea. Tengo que empezar a hacer la tarea de Investigar un poco. investigar qué es. Entonces empiezo a encontrar el tema de Agile, de Scrum. En ese momento en la empresa en la que yo estaba no lo aplicábamos realmente, eran proyectos de desarrollo a la medida muy estilo cascada. Entonces me encuentro en el Scrum con que existía este rol de Product Owner, me siento identificado con lo que estaba ahí listado y ahí empiezo a entender pues lo que es el mundo de producto, pero creo que es unos meses de mucha crisis profesional los que realmente me llevan a tener que reflexionar sobre cómo mis experiencias se traducían en un rol y eso fue bien crítico. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de este nuevo ecosistema, de la novedad que estaba sucediendo? ¿Crees que hubo algo llamativo que te atrajo a buscar o a investigar un poco más? ¿O crees que fue solo el resultado de la crisis que estabas pasando? Uy, yo sí creo que hubo un par de cosas bastante llamativas. Uno, desde luego, es el tema de el ambiente laboral en sí mismo con todo lo que eso implica. Desde luego desde la parte salarial, o sea, en ese momento ya para las personas que estábamos trabajando en modelos de fábricas de software más tradicionales en Colombia, era claro que las personas que estaban trabajando en agencias o development shops con empresas de Estados Unidos, teníamos una diferencia salarial significativa. Entonces, desde luego eso jugaba a favor, pero no solo era esto, sino las condiciones, o sea, temas que en ese momento nunca se me habrían ocurrido como trabajar desde la casa así fuera un día en la semana o que tuvieran mesas de ping pong en las oficinas, ese tipo de cosas en ese momento de mi vida que fue hace más de 10 años, pues sí se sentían bastante distantes a lo que yo vivía pues como realidad y de lo que había vivido en las empresas en las que estaba. Eso me llamó mucho la atención, pero también recuerdo, ya más hablando profesionalmente, a mí me llegó muchísimo leerme estos manifiestos de Agile y las, digamos que la metodología de Scrum. Y a pesar de que para ese momento ya llevaban varios años funcionando y yo no había tenido contacto con ellas, para mí leer eso fue un momento súper clave porque entender que hacer software no significaba sentarse a escribir un documento de 200 páginas durante 2 semanas fue para mí, o sea, esto era lo que yo hacía. Yo me sentaba a escribir documentos de requerimientos Ujú. de decenas de páginas que describían qué debía hacer un sistema y lo que naturalmente pasaba, pero para mí era normal, es que cuando algo cambiaba, cuando un requerimiento cambiaba, a mí me tocaba volver a este documento y revisar las 200 páginas a ver cómo impactaba ese cambio lo que ya había escrito. Y Sí. eso estaba muy roto, pues yo no lo sabía. Entonces cuando empiezo a leer cómo en Scrum el cambio es bienvenido, el cambio es parte del proceso, que los requerimientos deben reaccionar a la participación del equipo, por ejemplo. En las fábricas de software tradicionales, el equipo de desarrollo era un eslabón en una cadena bastante larga y era un eslabón bastante al final, ¿no? Como se escribe el documento, se hace el modelo entidad-relación, se empiezan diseños, bla, 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 se hacen los casos
de prueba y por allá le llega al desarrollador en un momento para que él como un robot empiece a traducir eso en el algoritmo en el que fuera el lenguaje. Y eso para mí estaba bien, y cuando entiendo que en el modelo de Agile en general se le da la bienvenida al equipo a que forme parte de redefinir lo que sea Ujú. necesario para hacer producto, eso me vuela la cabeza. Total, y hablas un montón como de estos cambios de la forma de trabajar, de cómo las empresas conciben esos procesos de producto y desarrollo. Y quiero preguntarte ahí un poco es cómo cambia un poco esa identidad, pero también cómo cambian los skills necesarios para este nuevo como momento en el ecosistema. Sí, yo creo que el cambio de identidad es algo de lo que no fui consciente hasta muchos años después. En los primeros años yo estaba dedicado a básicamente ponerme al día. Todos los colegas con los que yo trabajaba llevaban ya años operando en este modelo, se movían como pez en el agua. Yo nunca había trabajado en inglés, yo nunca ni siquiera estudié formalmente inglés, entonces como que dar ese salto para mí fue una cantidad de cosas que tuve que organizar durante un par de años, ¿no? Como primero, aprenda a trabajar en inglés, aprenda cómo trabajar con personas en Estados Unidos cuya cultura es diferente y hay que adaptar un poco Total. la forma de trabajo y de comunicación. Aprenda también a hacer producto en el entorno Agile. Fueron como un montón de cambios al mismo tiempo, y creo que el choque con el cambio de identidad no viene hasta unos par de años después, cuando en ese mismo proceso, ya habiéndome como, digamos, adaptado a este modelo de trabajo, otra vez me choco con los roles oficiales definidos por la empresa. Ujú. Recuerdo mucho que en ese momento en Huge en Colombia teníamos título de Business Analyst, que es uno de los tantos roles utilizados para definir personas en equipos de producto. Y para mí eso estuvo bien durante todos los años que estaba aprendiendo. Y en el momento en que ya llevaba un par de años trabajando con personas en Estados Unidos que eran product managers, yo siendo business analyst, empieza otra vez a reavivarse esta crisis de, ok, ¿yo por qué no soy product manager? ¿Cierto? Si estoy trabajando con esta persona, si trabajamos en los mismos artefactos, si estamos en las mismas reuniones y si tomamos decisiones bastante similares, ¿por qué razón yo soy business analyst y ellos son product managers? Y claro, cuando iba a ver en ese momento la literatura, pues definían unas diferencias del rol Ujú. que hoy en día están un poquito mandadas a recoger y demás, Sí. pero esa fue entonces otra crisis de identidad, y yo decía, ok, ¿qué tengo que hacer? En su Ujú. momento hice lo que tenía que hacer, que significaba aprender un poquito más de estrategia, moverme a unas decisiones más en definición estratégica del producto y demás. Pero la crisis de identidad, o más bien el cambio de identidad en ese momento vino a que en ese punto empecé a entender que los roles que definiera una empresa eran completamente arbitrarios. En el mejor de los casos, varias personas o una persona se ha tomado el tiempo de definir esos roles y pensar realmente en cómo hacer que las personas se sientan cómodas con lo que hacen. Pero en la gran mayoría de casos no se le ha dedicado tanto tiempo. Se ha heredado de un asesor que recomendó contratar ese rol, se ha copiado de una empresa donde trabajó el líder o el CEO anterior, y ya es un sistema de herencias que uno como empleado se toma muy en serio, y que la empresa no está en condición de estar reevaluando a la velocidad que las personas están sintiendo su evolución. Y eso es súper clave porque al final es como un proceso que uno vive muchas veces durante su vida profesional, como entender que el espacio no siempre está conectado con el mercado, ¿no? Con cómo se mueve el mercado y más que todo en tecnología. ¿Cómo sientes que eso afecta un poco como el diseño de ese career path eh, en tecnología para las personas, digamos, tus equipos que han trabajado contigo? Muchísimo. O sea, yo creo que los momentos en los cuales hay redefiniciones o ajustes en los roles en una empresa son bien marcados. Yo creo que las personas los recuerdan mucho. Me refiero a las personas que reciben esos títulos. Cuando se les hace un cambio de título, yo creo que esos son momentos críticos en la carrera de todos, y todos recuerdan mucho, yo tuve un cambio de rol en tal momento por esta situación. Y creo que cuando las empresas también como que aprenden a hacer ese trabajo de manera
muy, muy juiciosa, eso le da mucho valor al equipo y a la cultura corporativa, ¿no? Como reevaluar un poquito esas condiciones y pensarlo muy bien. Así como también hace mucho daño cuando ese Mm. trabajo no se hace. Y yo creo que, y yo creo que hablando un poquito del ecosistema y lo que está pasando ahora, yo independientemente, porque no forma parte del alcance de esta conversación, pero independientemente de si estoy de acuerdo o no con añadirle el prefijo o el sufijo AI a los roles ahorita, eh, sí creo que hay una tendencia que puede estar causando mucha ansiedad en las personas alrededor de eso, ¿no? De decir, es que yo soy un AI product manager, he visto de todo, AI, lo que sea. LinkedIn se ha vuelto también un lugar donde si no dices algo polémico nadie te ve, entonces todos los días todos están pensando cómo decir lo más polémico que puedan. Y, y entonces decir, no, es que, no sé, en mi empresa solo funcionan los PMs que son AI. Y ya, y queda ahí como en el aire eso colgando. Y entonces hay miles de personas leyendo ese mensaje que no tienen ni idea de qué significa eso. Y eso produce ansiedad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me voy a quedar atrás? Sí, Y ¿cómo está que debo bien, hacer para actualizarme o no? total. Y digamos que esa parte del sentimiento está bien, es decir, si eso lo que produce es una invitación a que las personas vayan y unos minutos o le dediquen un par de horas venga, yo veo qué está pasando, venga, yo hago este curso gratuito que está haciendo esta empresa súper chévere de cómo automatizar cosas, me parece bacanísimo. Pero el disclaimer es lo que a mí me parece que es como súper peligroso. La mayoría de posts de este tipo no tienen esa nota al pie en la que, en la que invitan a las personas a tomar ese proceso con reflexión y con calma, sino que siempre transmiten un sentido de urgencia que la mayoría de veces no está ahí, ¿cierto? El 80% de las empresas en este momento no necesitan cambiar sus roles a AI algo porque sencillamente no lo necesitan. Ujú. Su operación no depende de ello. Y Súper. es como dices tú, que hay que abordar este proceso de transformación con mucha paciencia. Este cambio apenas sucedió o empezó a suceder hace un par de años. Es algo totalmente nuevo. Entonces yo creo que los equipos, los profesionales de hoy necesitan tomarse el tiempo para capacitarse. Aquí sí quisiera entender un poco, Andrés, ¿cómo crees tú que esto está impactando o va a continuar impactando la forma como trabajamos con nuestros equipos como líderes, ¿cierto? La forma como interactuamos con ellos, la forma como definimos sus roles o sus nuevas responsabilidades. Yo creo que la tecnología en sí misma lo que está haciendo es extender la capacidad de producir más output sin tener que invertir tanto tiempo, ¿cierto? Que es básicamente lo que hacen muchas tecnologías, lo que el computador en su tiempo hizo. Produces más output, más rápido, eh, lo cual no necesariamente significa que produzcas mejor output. Y creo que eso es lo que va a ser más retador en los años siguientes. Creo que mientras las personas se van a estar preocupando mucho por cómo sus roles se vieron influenciados por la llegada de esta tecnología y cómo muchas empresas de pronto van a empezar a hacer lo que hablábamos, ¿no? A decir, no, es que yo necesito un finance analyst with AI, lo que sea. Entonces, lo que eso va a hacer es presionar a las personas para usar estas herramientas y una presión sin supervisión o sin una cultura correcta dentro de la empresa, lo que ya está produciendo en la creación de contenidos donde es más evidente, va a haber demasiado output, ¿cierto? Hoy en día hay demasiado contenido, se produce demasiado contenido, hay muchos blogs y hay muchos posts de LinkedIn y claro, un gran porcentaje de eso está habilitado porque estas herramientas ayudan a producir ese output más rápido. Entonces va a ser más difícil encontrar la calidad en el trabajo y en el output que se hace. En estos días veía un meme, una caricatura en LinkedIn que me pareció interesante porque resume un poquito esto. Era en la primera secuencia un tipo
como conviérteme estas 12 ideas en un documento de tantas páginas Ujú. y lo envía, y del otro lado estaba la jefe como resúmeme este documento de tantas páginas en tantas Bueno, ideas, y literal eso es algo que está pasando real. Estamos adornando con muchos tokens o con mucho output de los modelos ujú. las ideas centrales que podrían ser comunicadas de manera más eficiente, y eso va a aplicar para todo tipo de datos. Hoy en día es muy evidente con el texto, pero va a empezar a ser evidente con muchas más cosas, con los números. Creo que todas las startups también saben que uno crea 10 veces más tableros de los que consulta. ¿Por Sí, qué? Porque cuando llegó la tecnología de visualización de datos y se democratizaron los datos, entonces todo el mundo empezó a crear tableros, y lo que pasa es que, claro, tienes 50 tableros de los cuales siempre miras dos, es lo mismo, ¿cierto? Se van a producir documentos más largos porque ya la gente puede escribir un documento de 200 páginas en 2 horas. Eso no lo hace un mejor documento, eso lo hace un documento más largo. Y entonces vamos a estar en una dinámica en la que los jefes van a tener más problema procesando el output de su equipo porque va a haber más output del que pueden revisar. Y los equipos van a estar también sintiendo la presión de que, como mi par produce estos Product Requirement Documents de 20 páginas, pues yo también lo tengo que hacer. Entonces, venga, yo salto al modelo y le digo que me lo haga de 20 páginas. Y va a ser una total. dinámica en la que nos va a costar ajustar cómo enfocar la eficiencia que habilitan los modelos en el trabajo del día a día. No, y está genial porque digamos que has venido, tienes una experiencia de más de 12 años como navegando los diferentes cambios en tecnología y puedes como entender y un poco ser más crítico en este momento. Pero cuéntame cómo fue ese cambio de navegar la incertidumbre y actualizarte por el mercado al día de hoy. ¿Cómo ha sido ese cambio? Y cómo influye el seniority también en ese proceso. Sí, bueno, creo que recientemente viví una situación en la que tuve la oportunidad de contrastar muchísimo esa situación que viví hace más de 10 años, ¿no? Cuando yo hice ese primer salto de carrera a producto, que fue empujado por un cambio a nivel global en tecnología, sobre todo regional, mmm, lo que pasó fue que me costó el proceso de reflexión y navegarlo, interpretar un poco qué quiere decir no hacer en el día a día lo que yo estudié para hacer, todas esas cosas, ¿no? O es que yo ya tengo tantos años de experiencia como líder de X y diseño y director creativo y lo que sea que hubiera sido en el pasado, y sentir que cambiabas de rol es implícitamente sentir que estás invalidando toda tu experiencia pasada y guardándola en un cajón y casi que arrancar de cero. Entonces, hace poco que terminó mi etapa en Elenas, finalizando el año pasado, en la cual estaba liderando un equipo de producto, diseño, tecnología, y digamos que mi rol era muy enfocado en liderazgo de equipo, tenía un gran componente de liderazgo de equipo. Cuando salgo de Lenas y empiezo como a pensar en el siguiente paso, y se da justo, sí, ya veníamos un par de años con todo el tema de AI, pero justo como que se da este momento en el que tengo que empezar a pensar en qué viene. Estamos en este boom en el que empiezo a consumir mucho más contenido de qué está pasando allá afuera en LinkedIn y demás, y me encuentro con esta situación. Creo que lo primero que viene a mi cabeza es, menos mal ya viví la situación que vivía antes, porque si no estaría bastante, sí, estaría como ¿Abrumado puede ser? bastante abrumado por esa situación, ¿no? Como, Ujú. ¿qué hago ahora? Entonces, ahora si yo voy a ir por un rol de liderazgo dentro de una startup, eh, probablemente mi experiencia en retail y en e-commerce no va a ser como tan importante, porque es que la mayoría de startups en este momento que están como buscando esos roles son de fintech, y aparte súmele el tema de AI, y es como yo no he construido productos en los que hayamos entrenado modelos, que Ujú. fue una de las primeras cosas que yo pensé, es como, bueno, no, deben haber muchas empresas allá afuera entrenando modelos y tal. Ya después entendí, no, nadie está entrenando modelos. Los que están entrenando modelos son los que tienen el dinero. Todos los están usando, y usarlo, pues tiene sus circunstancias, pero no es, Ujú.
no es rocket science. Entonces yo dije, bueno, no, menos mal no tuve que navegarlo con incertidumbre, sino que básicamente dije inmediatamente, esto es lo mismo. Estoy en una situación muy similar. Tengo que hacer un salto, tal vez no de rol y de disciplina como tan drásticamente como en ese momento, pero sí dije, tengo que hacer un salto porque en esta siguiente etapa no estoy seguro de querer ir como directamente a un rol de liderazgo, sino quiero un poquito más de craft, ¿cierto? Quiero meter un poquito más las manos desde mi rol de producto y eso no me generó mayor ansiedad, pensar en que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Como es un momento, es un momento a nivel regional, a nivel de industria, en el que todas las o muchas empresas están reduciendo equipos, buscando hacer más con menos personas. Justo se dan una ola tecnológica en la que eso es completamente viable, puedes hacer más con Ujú. menos personas. Entonces es muy fácil sentirse excluido y sentirse en riesgo, pero debido a que ya había tenido que navegar por esta situación de yo no puedo ser definido por un rol, Ujú. no me costó mucho trabajo como reflexionarlo, ¿cierto? Que es que yo era VP de producto o era Chief Product Officer y entonces tengo que ser VP de producto o Chief Product Officer. Eso jamás pasó por ¿Cómo, mi cabeza. cómo juega Sí. ahorita el querer también, ¿no? Como el qué quiero hacer a lo que Sí, debería hacer, que también cambia en la etapa de la vida, ¿no? y que sé hacer. Ujú. Eh, creo que, creo que uno tiene que siempre ser muy consciente de cuáles son las herramientas que tiene en su cajita, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Idealmente estarlas cultivando todo el tiempo, eh, estar todo el tiempo estudiando las cosas que te interesan y que te gusta hacer. Y en el momento que tienes que buscar un nuevo reto, que tienes que, no sé, sales de la empresa y tienes que pensar en cuál es el siguiente rol o tienes que buscar empleo y ver a qué te adaptas, es como partir de tu caja de herramientas, porque si tú partes de lo que las empresas están listando en los role descriptions de las ofertas, vas a entrar en crisis, vas a entrar en ansiedad. Siempre, siempre en estos posts de empleo colocan unos qualifications y unas responsabilidades que ahuyentan personas de la oferta, ¿no? Como Sí. básicamente no apliques si no tienes experiencia en este sector. Tal vez no tan directamente, pero de manera bonita te hacen sentir que esa oferta no es para ti. Y yo lo que digo es, si una persona trata de construir su identidad alrededor de cuál es el rol que otras empresas están definiendo, van a pasar un muy mal rato. Uno tiene que mirar es hacia su caja de herramientas, hacia sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia y decir Así es. que, que de todo lo que tengo acá puedo configurar de una manera que me permita a mí, ya sea tomar un rol en una empresa X, no me importa cómo lo estén nombrando ni que listen en el job opening, Ujú. no, que puedo conseguir y por qué no, o puedo hacer algo yo, con estas Ujú. herramientas que he cultivado durante estos años y si no tengo la presión económica, ¿Qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Eso es algo importante. Y tú ya venías con una ventaja, Andrés, de cómo enfrentar esta situación. Ya tú habías tenido esa experiencia hace algunos años, pero la realidad es que y hay muchos profesionales hoy que no han tenido esa oportunidad y que para ellos esto está siendo totalmente nuevo. Y nuestra posición como líderes nos da una responsabilidad también para guiar a las personas que están con nosotros, para guiar a los miembros de nuestro equipo a navegar en este momento de cambio y de transformación, ¿ya? Tenemos que estar ahí muy atentos sobre las dudas que ellos tienen, sobre las dificultades que están enfrentando, cómo
¿Cómo crees tú que nosotros como líderes podemos hacer para identificar cuando una persona está enfrentando una situación similar, como cuando siente que no está encajando en el rol, tal vez está pasando por un momento de ansiedad muy similar al que tú acabas de comentar? Bueno, eso es una gran pregunta. Coincidencialmente ayer estaba hablando con una persona que ha trabajado o trabajó muchos años en consultoría en Estados Unidos y él estábamos hablando del tema de que su forma de liderar, porque él lideraba un grupo de consultores, era vista como extraña por algunos compañeros porque él era muy transparente en hablar con su equipo acerca de cómo se estaban sintiendo y si querían buscar algo más. Eso es, yo no sé si en años recientes, pero al menos en algún momento durante la pandemia y los años cerca de eso, fue muy común en las empresas de consultoría que estaban creciendo mucho y había mucha rotación en las empresas de consultoría. Y esto pasa porque los consultores se aburren o de estar en la misma industria o de estar con el mismo cliente o se aburren de la dinámica de consultoría en general porque se siente como un poquito hands off. El caso es que él me comentaba que su aproximación a hablar con las personas de esto era súper directa, tan directa que casi pareciera como un poquito invasiva, pero que él de verdad invitaba a las personas a contarle a él muy directamente cuando estaban pensando en cambiar de industria o en dejar la consultoría. Y me contaba cómo él, al haber hecho esto con una persona y haberla acompañado en el proceso, que casi que como cuando una persona le dijo, no, es que estoy cansado de esto, él le dijo, listo, miremos como qué es lo que has hecho, qué es lo que te gustaría, y le empezaron a dedicar sus one-on-ones casi que a hablar de cuál debería ser el siguiente paso. Eso resonó mucho con algo que a mí me ha tocado hacer también personalmente. Me tocó en el ámbito de consultoría también cuando estaba en Huge, en la agencia, pero recuerdo que también en Elena tuve conversaciones así. Y creo que la única manera de que eso funcione es habiendo cultivado un espacio de mucha confianza en todas las conversaciones previas. O sea, de entrada, hay muchos líderes y a mí me pasó en algún momento de la vida que no nos tomamos el tiempo de qué es un one-on-one y cómo debe funcionar un one-on-one. ¿Qué es un one-on-one efectivo? De llevar, por ejemplo, un registro idealmente anotado, a veces uno cree que la memoria le va a aguantar y a veces no, de más o menos qué surgió de esas conversaciones. Y eso, cuando uno, por ejemplo, tiene unas notas de los one-on-ones anteriores y uno se toma el tiempo 5 minuticos antes de tener un one-on-one de leerlo, así como hacen los médicos con la historia clínica. Uno se toma 5 minutos antes de que la persona entre y uno lee, uno puede conectar cables más fácil. Cuando uno está en la conversación con la persona, uno puede como conectar cosas y tirarse con hipótesis si está bien, si has cultivado ese ambiente de confianza. Decirle a la persona, oye, ¿cómo te sientes? La vez pasada me contabas algo de esto y estoy viendo que esta semana estuviste en tal cosa también. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Cierto? Como realmente Sí, tener conversaciones profundas, porque Sí. muchos líderes se refugian en one-on-ones banales operativos, ajá. cuando no quieren tocar como temas profundos con las personas y ahí no va a pasar nada. O sea, esos son los one-on-ones que desencadenan en esta persona me renunció de imprevisto y yo es que no ni me medio avisó. Cuando uno tiene una buena relación con su equipo, Sabe. una renuncia lo toma Ujú. por sorpresa. Y yo creo que esa es la clave. La clave es estar atento a esas señales, invitar a las personas a hablar de esas cosas y en los cambios de rol aplica mucho. Yo tenía una diseñadora en Elenas que hoy en día pues, somos muy amigos, que ustedes la conocieron, Camila, que ella un día, después de atar caos y de conversaciones que yo veía que le hacía el quite a las tareas como de hacer UI, yo no sé qué, y yo un día le dije, bueno, hablemos de algo, como, ¿cómo te sientes con hacer temas de diseño final? Se abrió, no, es que no me siento tan cómoda, es que a mí me gusta mucho esta parte de research. ¿Qué hicimos? Eso desencadenó en tener una conversación más grande con el equipo. Oigan, vamos a hacer un cambio de proceso, vamos a tener aquí a Cami apoyando transversalmente research. Y esas cosas solo pasan si tú te tomas los one-on-ones en serio para hablar de temas profundos.
De acuerdo, y creo que es una responsabilidad gigante que tenemos como líderes de verdad de conectar de manera honesta con las personas, no solamente por un proyecto o un rol, sino por de verdad somos responsables como de guiar a esas personas que tenemos como el placer de compartir por un tiempo. Pero bueno, Andrés, vamos ahora con nuestra sección estrella de nuestro podcast. Y ese queremos saber qué parte de ti como líder crees que solo es visible cuando se apaga la luz. Uf, yo creo que hay un tema muy... no creo que sea muy personal, yo creo que esto, hay muchos líderes que de pronto se sentirían identificados con esto. Yo siento que a mí me ha pasado mucho y que es muy viable que pase a personas que lideran equipos de producto. Y es un sentimiento de inseguridad alrededor de darle manejo a personas muy buenas. Creo que en la disciplina de producto usualmente terminan personas que han pasado usualmente por otras experiencias. Diseño, negocio, hay de todo en producto hoy en día, pero son personas que han pasado por experiencias, que han llegado a un punto dentro de sus experiencias en las que han dicho, yo puedo tomar este conocimiento y empezar a liderar equipos de tecnología para aplicarlo. Y ese salto en sí mismo genera un bias sobre la disciplina, en el cual es una disciplina con personas muy ambiciosas, con personas a las que les gusta mucho estudiar. Un club de lectura en un equipo de producto se mueve muy bien. Entonces, hay personas muy ñoñas, hay personas muy disciplinadas, personas muy cracks en los equipos de producto, y cuando uno es líder de un equipo así, uno se siente muy inseguro de soy la mejor persona para liderar este equipo, soy la mejor persona Como para liderar pensar si puedes dar la talla a este de... individuo, ¿cierto? Porque es que tú dices, esta persona es brillante. Eh, y el juego ahí no es simplemente voy a jugar a hacerle sentir a esta persona que yo sé más. Para nada. Al menos para mí a nivel personal y mi estilo de liderazgo es, no, voy a hacerle saber a esta persona que es muy buena, que probablemente es mejor que yo, pero sigues teniendo responsabilidad de liderarla, sigues teniendo responsabilidad de hacer que sea aún mejor. Entonces, al menos a mí me pasa que me empiezo a sentir un poquito inseguro de hasta dónde puedo llegar con esta persona, a empujarla más de lo que la estoy lastrando por mi falta de expertise en esa área, o porque en las condiciones de la empresa no tengo la oportunidad de darle, que también puede Ujú, pasar un montón, ¿no? Es que sí. ya esta empresa yo siento que no es un fit para esta persona, pero pues no lo voy a ir a decir, oye, la empresa no es un fit para ti. Eso genera muchas inseguridades. Liderar equipos como tan ambiciosos, tan top, a veces genera ese sentimiento. Y creo que eso es algo que ni transmito comúnmente, no creo que lo haya dicho nunca en un espacio como este, eh, pero pues que tampoco me avergüenza hacerlo. Creo que Sí. muchas personas pueden sentirse identificados con eso. Sí, seguro, seguro. Yo creo que una de las mayores inseguridades es saber que le das la talla a tu equipo y que estás haciendo lo mejor para potenciarlo y hacerlo crecer. Y gracias, Andrés, por compartir este lado vulnerable de ti, por compartirlo con todos nosotros y con nuestra audiencia. De verdad que este ha sido un espacio muy lindo y nutritivo. Yo sé que va a resonar mucho con las personas que pueden estar pasando por una situación similar por la que tú has pasado. Entonces, ya llegó el momento de cerrar este episodio, este espacio, y lo vamos a hacer con una serie de preguntas rápidas. Queremos que compartas tus Perfecto. hacks de vida. ¿Listo? Ok. Vamos. ¿Cómo te gestionas en medio de la ansiedad? En medio de la ansiedad, esa es la que más me cuesta porque procrastino mucho. Yo creo que lo que primero trato de hacer es romper el ciclo de alguna manera. Es decir, si de repente me estoy sintiendo ansioso con un trabajo, me paro, voy, miro como un árbol, hago algo diferente, y cuando vuelvo, lo primero que hago es tratar de partir lo que sea que me generó ansiedad en cosas pequeñas, porque me genera mucha ansiedad las tareas grandes. No tengo que hacer un gran documento, un gran spreadsheet, algo así. Me cuesta mucho empezar. Y la forma de romperlo es, no, espere, rompo el loop que me llevó a esto, y cuando vuelva, digo, voy a partir esto en tres y voy en orden, porque si no, me come la ansiedad. ¿Cuáles son tus hacks para enfrentar los momentos de tristeza? Uy, yo creo que ahí es la familia, mi esposa, ahora mi hijo. O sea, a mí ir por un momento
a ir a donde está mi esposa con mi hijo, si están jugando alguna actividad o así estén dormidos, ir por un momento, sentarme, acostarme ahí con ellos, hablar, un abracito, lo que sea. A mí eso tiene una capacidad como química impresionante en mi cabeza para nivelarme. Y creo que cuando siento como frustración o algo que me produce el trabajo, incluso cuando es a nivel personal, a mí lo que me vuelve a balancear inmediatamente es eso. Es como poder ir a mi esposa y a mi hijo y eso me balancea químicamente de una. Que te ayude a recuperar el foco y la productividad. Yo creo que más que recuperar, yo, no, como lo decía ahorita, yo procrastino mucho. A mí me toca evitarlo. O sea, me toca evitar caer en esos faltas de atención. Yo tengo configurado en el navegador blockers de páginas, por ejemplo, tanto que hablaba de LinkedIn. Aparte de que el contenido a veces se pone bien tóxico, LinkedIn es un rabbit hole de perder tiempo importante, porque está disfrazado de ser profesional, ¿cierto? Uno dice, Sí. pues estoy en LinkedIn viendo, leyendo, aprendiendo. Eso no es tan así, uno pierde un montón de tiempo ahí scrolleando y sigue siendo ahí una inyección de dopamina. Entonces tengo bloqueados sitios, utilizo mucho el modo de focus, de reducir notificaciones. Trato aquí, por ejemplo, de aislar ruido. Me compré entonces el headset para no escuchar nada. Lo que hago todo el tiempo es tratar de no caer en esos huecos de poca productividad. No puedo decir que tengo éxito el 100% de las veces, pero sí creo que es algo que hay que hacer activamente. Uno no puede esperar simplemente ser productivo, uno tiene que hacer cosas, adrede, instalar aplicaciones, cambiar modos, automatizar cosas para mantenerse enfocado. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? Yo aquí en decisiones difíciles creo que aplico un poco lo mismo que decía al comienzo, de el cambio de espacio me sirve mucho. Si yo voy a tomar una decisión difícil, usualmente no lo hago quedándome aquí sentado en el mismo computador, en el mismo espacio donde trabajo todo el día, sino que trato de ir a poner esa idea en remojo a otro lado. Entonces ya sea bajo, salgo un rato, inclusive a veces he salido, ¿cierto? Si es una decisión difícil, más no urgente, inmediata, me doy la oportunidad le digo a mi esposa, vamos a comer algo, vamos a hacer otra cosa, porque ese cambio de chip para mí es absolutamente necesario. O sea, yo noto demasiado la diferencia entre cuando he tomado una decisión, por ejemplo, cuando he enviado un mensaje diciendo algo de manera inmediata, o sea, como que se produjo la situación y yo envío el mensaje de una. Cuando lo leo después digo, esto no estuvo tan bien, esto no fue lo mejor. Y cuando en cambio me he tomado el tiempo, he cambiado de espacio y después he vuelto a retomar para tomar la decisión, noto que la calidad de la decisión o el manejo que le di fue mucho mejor. Entonces creo que ahí aplico la misma técnica de siempre uno tiene que tener referenciados cuáles son actividades así sea cortas, como yo voy a este lugar de mi casa y miro a este punto y uno tiene que tener esos puntos elegidos de que le ayudan a uno a romper el loop. Andrés, ¿hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia? ¿Algún mensaje que quieras dejar antes de terminar nuestro episodio de hoy? Sí, yo creo que toda la conversación giró alrededor de algo que para mí es clave y trato de compartir mucho con todas las personas que hablo, no solo personas que han estado en mis equipos, sino en general, es que uno no puede dejar que un rol de una empresa defina quién es, lo que sabe, lo que hace. Yo creo que esa es la forma más rápida de ralentizar su crecimiento profesional. Uno, uno siempre tiene que, independientemente del rol que tenga, pensar en cómo puedo hacer algo más, cómo puedo hacer algo mejor, qué puedo hacer con mi conocimiento y con mi experiencia y no dejar que eso le caiga encima. Y creo que eso es especialmente cierto a medida que el tiempo pasa. Creo que cuando uno está empezando su carrera profesional, cuando uno está entrando en una disciplina incluso, le sirve mucho que una empresa le ponga un rol y unas actividades y unas funciones. Eso es hasta útil porque uno empieza a entender que tengo que estudiar. Pero creo que con el tiempo, cada vez los roles de una empresa son menos eficientes en definir qué tú eres bueno o debes hacer. Cada vez te vas a sentir, al menos a mí personalmente siempre me ha pasado, cada vez me siento menos identificado con el rol profesional
porque siento que no es capaz de definir de manera adecuada lo que a mí me gusta hacer y lo que sé hacer. Y creo que eso es algo que todos tienen que encontrar la manera también de hacer las paces con esa idea, porque de lo contrario uno siempre va a estar persiguiendo un título en una escalera corporativa que puede llegar a ningún lugar. Buenísimo. Gracias, Andrés, por abrirnos tu historia con tanta honestidad. Creo que nos llevamos y nos quedamos con muchas reflexiones. Gracias por recordarnos que el liderazgo y responsabilidad con nuestros equipos también es cuestionarnos constantemente y no identificarnos como con roles, con cargos, como nos dicen y nos dictan muchas veces. Creo que esto es súper clave y te agradezco un montón por este espacio. Gracias a ustedes de verdad por el espacio. A mí me gusta siempre compartir obviamente estas cosas. Entonces nada, muchas gracias de verdad. Súper. Muchísimas gracias, Andrés. Y a quienes nos escuchan, si alguna vez han sentido que su carrera ya no les representa, si han dudado del camino profesional que están llevando o si están en ese punto donde sienten que todo se mueve en una dirección diferente a la suya, este podcast es para ustedes. Aquí hacemos las preguntas que todos sentimos, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Nosotras somos Jos y Ale y esto es Liderazgo a Contraluz. Nos vemos en el próximo episodio.